empezar, para mí siempre es un honor hablar en la Semana de la Matemática. Creo que esta es ya mi tercera o cuarta oportunidad desde que estoy vinculado eh, como profesor en el instituto, o bueno, antes como postdoc en otras ocasiones. Eh, Porque en su momento, cuando yo fui estudiante, estudié en USACH, recuerdo haber venido en 3 ocasiones a este congreso, al instituto. Entonces, siempre fue para mí un marco de motivación súper importante. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hacer una charla un poco, eh, bastante de difusión. Ya tiene un poco ese propósito, me dijeron que preparar una charla pensando en cómo se hacen las charlas tipo Explora, y bueno, yo les quiero presentar acá nociones matemáticas difíciles, pero con bastante idea intuitiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes que vamos a considerar? Acá esencialmente hay dos palabras importantes en esta tabla, que son las dimensiones y cómo las medimos, ¿de acuerdo? Y como consecuencia de esto de acá van a aparecer lo que llamamos o conocemos como conjuntos fractales. Entonces, partimos en este punto. ¿Qué cosa es dimensión? ¿Ya? ¿Qué entendemos nosotros por dimensión? Entonces, lo primero es, más que entendemos como dimensión, ¿qué vamos a entender como que un conjunto tenga una determinada dimensión? ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que uno podría pensar es, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de la palabra dimensión según la RAE? ¿De acuerdo? Entonces, según la RAE, tenemos tres aserciones importantes. Una es el aspecto o faceta de alguna cosa. Otra importante es la medida de una magnitud en una determinada dirección. Esa es una buena aproximación. Y la tercera nos dice que la dimensión es cada una de las magnitudes que fijan la posición de un punto en el espacio. Y esta palabra proviene del latín dimensio de miteri, que básicamente vienen de las raíces de separar en diferentes vías o medir. Entonces, algo que de alguna manera, ya desde los orígenes, la idea de dimensión tiene asociada intrínsecamente la noción de medir. ¿De acuerdo? Ahora, matemáticamente, ninguna de estas definiciones es muy del todo propicia para aspectos matemáticos. ¿De acuerdo? De hecho, ¿cuáles son las definiciones más conocidas? ¿Ya? Que uno puede mirar en diferentes contextos matemáticos. Tenemos una, por ejemplo, una algebraica, que se hace en el contexto de espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Se define la dimensión como el mínimo cardinal de conjuntos formados por vectores linealmente independientes. ¿Ya? Entonces aquí coloco en rojo palabras destacando que esto requiere algún conocimiento previo, sin duda. ¿Ya? Hay una definición topológica, ¿ya? Que se conoce como la dimensión topológica del eje, que es un espacio topológico, ¿ya? Eso ya requiere una cierta noción. La dimensión se define como el menor número n, en el caso que exista, que es el orden de algún cubrimiento de abierto. Entonces ya tenemos varios aspectos, de nuevo, bastante conocimiento previo matemático, para aquellos que no son, digamos que no tienen una formación ya avanzada, puede ser complicado. E incluso más definiciones complicadas en un contexto de variedades. Por ejemplo, en el caso de variedades, la dimensión se define como el menor número natural, tal que toda vecindad en un punto P es homeomorfa a una vecindad del cero en R. Entonces ya, nuevamente, estamos hablando de cosas complejas, ¿no? Vecindad, homeomorfismo, etc. Entonces, para alguien que no conoce matemática, tiene todo el derecho de hacerme un paralelo, ¿sí? Entonces, son cosas muy complejas en principio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de dar ideas más intuitivas, al menos de las que podemos conocer en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? ¿Me permiten? Entonces, ¿cuál es
la definición que para efectos de esta charla nosotros vamos a considerar. Es una adaptación de la tercera posibilidad que nos daba la RAE, ¿ya? ¿Qué vamos a considerar entonces nosotros como dimensión? Como el menor número de magnitudes o variables, ¿de acuerdo?, que son necesarias para describir la posición de un punto en un conjunto dado, ¿ya? Eso bajo algún sistema de referencia. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es decir, bueno, ¿qué vamos a entender nosotros como un sistema de referencia? ¿Ya? Nuestro sistema de referencia básico para nosotros va a ser medir, esencialmente. O sea, ¿esto qué mide? Mide distancia de dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, acá si pensamos, ¿qué podemos entender en la vida cotidiana? Por ejemplo, un átomo que esté justo en la rayita de aquí de 40, que yo estoy marcando aquí con el marcador, y un átomo que esté en la rayita que está por sobre 45, están aproximadamente a ciertos 5 centímetros de distancia. Esto nos permite a nosotros establecer posiciones de puntos en el espacio, ¿sí? Y estos son métodos que nosotros utilizamos cotidianamente para medir posiciones, ¿sí? Cuando decimos cuál es la distancia que tengo yo entre dos puntos, bueno, son posiciones relativas a un sistema de referencia, en este caso, cintas métricas, ¿sí? Y con el sistema de centímetros, metros, bueno, se pueden utilizar distintos sistemas, ¿de acuerdo? Pero en matemática, nosotros tenemos que formalizar un poco las cosas, ¿no? Nuestro sistema de referencia, en el contexto formal matemático, lo natural es considerar el conjunto de los números reales, y de hecho en particular, como algo que nos va a permitir medir la posición de dos puntos, va a ser mirar el intervalo, ya, o esencialmente un segmento de recta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos una visión de lo que para nosotros los matemáticos es el conjunto de los números reales. Para nosotros es una recta infinita, donde en este punto estoy marcando la posición de donde está el cero, ¿ya? Entonces tenemos el punto cero y la posición de los números reales respectivos, ¿sí? Aquí estoy haciendo crecer infinitamente la recta, ¿de acuerdo? Pero esto nunca acaba, ¿no? Sabemos que esto nunca acaba. Entonces, en realidad, fíjense que cuando yo considero dos puntos, el menos 4, 4, me alcanza en el dibujo, pero cuando quiero poner el menos 1000, 1000, voy a estar fuera del dibujo, ¿sí? Tendría que achicar el dibujo un montón, pero tenemos la posición de puntos en el espacio. ¿Qué es lo que me interesa? Quiero avanzar de página. Ahí estamos, ¿sí? Acá tenemos entonces otras representaciones que podemos hacer de la recta de los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué significa, por ejemplo, el número 1? El número 1 indica la posición del punto que llamamos 1 y que estará a distancia relativa del 0 a distancia 1. Aquí tiene, el número tiene una doble interpretación. No solo identificamos al punto como tal, sino que me da la posición relativa. El raíz de 2, que está aproximadamente por acá, es el número real que utiliza esa posición y que su distancia relativa al 0 es raíz de 2. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con esta interpretación dual. Ahora, ¿qué pasa con el menos un medio? Que está justo en el punto intermedio entre el menos 1 y el 0. Él ahora, su nombre o su posición en la recta real es menos un medio, pero su distancia relativa no puede ser negativa. Su distancia relativa al 0 es un medio. O sea que en el caso que tomamos números negativos, ¿sí? La distancia relativa al 0 es siempre el valor absoluto del valor. ¿De acuerdo? Y bueno, acá tenemos ubicados varios números famosos, más que famosos, importantes dentro de la matemática, el número gamma, raíz de 2, pi. ¿Sí? Entonces, cada número real tiene su nombre propio, ¿ya? Y su distancia relativa al 0 es el valor absoluto de ese número y me indica su posición, ¿sí?
Ahora, si está a la derecha o a la izquierda, ahí tenemos ya un tema de asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos cuál es nuestra definición. El menor número de magnitudes o variables necesarias para la posición de un punto en un conjunto bajo algún sistema de referencia. En este caso, yo digo, mi sistema de referencia va a ser la recta real. Entonces, para decir en qué lugar está un punto, yo necesito asociarlo a ese número real, ¿sí? Su distancia va a estar asociada a un número real dado. Entonces, como necesito una magnitud, la dada por el número real, decimos que la recta tiene dimensión 1. ¿De acuerdo? Recuerden que esta es la definición que vamos a adaptar para entenderla como dimensión. ¿Sí? Ejemplos en la vida cotidiana de objetos que son de dimensión 1. Bueno, lo más próximo son cuerdas o hilos o lanas. ¿Sí? ¿Por qué digo lo más próximo? Porque en la práctica una cuerda, ¿cierto? O una lana tiene un cierto ancho. ¿Sí? Y si yo le hago un zoom, efectivamente es algo parecido como un cilindro, ¿ya? Pero vamos a pensar que no tiene grosor, y si le quitamos el grosor, entonces lo podemos pensar como algo unidimensional. ¿Por qué razón? Porque si yo quisiera saber a qué distancia está este punto de este punto, simplemente lo que haría sería tomar el hilo o la lana, estirarlo y compararlo con la recta, con tomar una wincha de medir y decir, bueno, el extremo de este hilo y el extremo de este hilo están a distancia tanto, lo estiro, ¿cierto? Y lo comparo con una cinta de medir. Bueno, estos son ejemplos de la vida cotidiana. Si en matemática, formalmente trabajamos con curvas, ¿sí? Curvas que son esencialmente conjuntos del plano y que podemos de alguna manera considerarlas como objetos unidimensionales. Nuevamente, ¿por qué? Porque si yo tuviera la capacidad de poner una lanita, pensémoslo de esa manera, sobre el dibujo, puedo luego estirarla, y al estirarla, esa lanita es como un pedacito de intervalo de la recta real, ¿cierto? Entonces lo pensamos como objetos unidimensionales. ¿Sí? Entonces aquí está la idea de asociar a qué se parece mi conjunto. Mi conjunto, cuando yo lo tomo y tenga la capacidad de estirarlo, se parece a un pedacito de intervalo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo de un objeto unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Bueno, es el conjunto del círculo unitario en el plano. ¿Sí? Son todos los puntos del plano cartesiano que satisfacen la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Y qué particularidad tienen estos puntos? Que, bueno, aquí yo no puedo ponerle pausa, pero si se fijan, yo necesito simplemente, para representar un punto, conocer su ángulo relativo al eje x positivo. ¿De acuerdo? Al conocer su ángulo, la posición del punto en la esfera la conozco como coseno del ángulo, seno del ángulo. Entonces, a pesar de que es un punto con dos coordenadas, ¿ya? Yo cuántos parámetros necesito para ubicarlo en una posición, en realidad uno, es el ángulo, ¿ya? Entonces, por eso, recordemos la definición, la mínima cantidad de parámetros necesarios para ubicar un punto en el espacio o en el conjunto. Bueno, aquí simplemente necesito un parámetro que es el ángulo. Como necesito uno, es dimensión. ¿De acuerdo? Otros ejemplos. Bueno, ¿qué pasa con ejemplos de dimensión 2? ¿Sí? Ya son objetos que los consideramos dentro del plano. ¿Sí? El plano para nosotros tiene dimensión 2 nuevamente porque, volviendo al slide anterior, nosotros lo consideramos como la posición de un punto en el plano acá va a estar asociado a una coordenada x, a una coordenada y. Esto para mí es un objeto unidimensional, necesito una coordenada, y este es otro objeto unidimensional. O sea que si yo coloco un punto acá, necesito decir cuál es su x, cuál es su y, ¿de acuerdo? Y necesito, por tanto, dos variables para ubicar su punto. Entonces, en estos casos, si yo me pensara un eje imaginario acá, y un eje acá, ¿cierto? Un eje de x en la parte horizontal, y un eje de y en la vertical, entonces poner puntos dentro de estas figuras geométricas
estaría necesitando dos variables, ¿sí? Así que estos conjuntitos son dos dimensionales. Más simple o más efectivo, por ejemplo, pensemos en el círculo, ¿sí? En el disco azul que tenía acá. Déjenme volver. ¿Cómo ubico puntos? Un mecanismo es utilizar lo que se conoce en matemáticas como coordenadas polares, ¿sí? Por ejemplo, acá pienso que tengo el cero del plano cartesiano y puedo imaginarme que estos círculos concéntricos están a distancia 1. Esa distancia relativa al cero del plano cartesiano se puede entender como el radio. Y esto, en términos de posición, es el ángulo que ellos describen. Entonces, por ejemplo, este punto que está acá está a distancia 1, 2, 3, 4, ¿sí? Está a distancia 4 del origen o del centro del disco, pero con ángulo 40. Entonces está a distancia 4, una variable, ángulo 40, dos variables. Entonces para describir su posición en el punto necesito dos variables. Aquí estaría en la 550, 660, 770, 880, 890. ¿Ya? Entonces necesito dos variables. Puedo entender entonces el disco como un objeto dos dimensional. ¿Qué otros ejemplos dos dimensionales tenemos? Kiko no, ¿eh? Es la esfera. La esfera es un objeto dos dimensional. En realidad no es esfera, este es lo que se conoce como una pelota, es una pelota de goma, ¿cierto? Aquí puede que nos aprecie muy bien su naturaleza dos dimensional, pero en este dibujo podemos entenderlo un poco mejor. Si se fijan, esta pelota está hecha por algún material tipo plástico, goma, ¿cierto? Pero en la práctica, estos segmentos coloridos, por ejemplo, esto es como un parche que fue cortado de algún material. Y eso es un círculo, perdón, es un disco, y como es un disco, entonces es algo dos dimensional. Esta plantilla amarilla, completa, también fue cortada de una plantilla plana, ¿sí? Lo que se hizo fue acomodarse de cierta manera, pegarse a las otras plantillas, y bueno, dada su naturaleza física, cuando se infla, este toma una forma especial, ¿ya? Pero en la práctica, todos estos son plantillas dos dimensionales, porque fueron cortadas de una plantilla plana, ¿sí? Y objetos planos para nosotros son objetos dos dimensionales. La Tierra, ¿sí? Bueno, la Tierra no es exactamente esférica, ¿sí? Tiene en realidad una forma de papa, aunque haya mucha gente diciendo que es plana. Sí es plana, porque es dos dimensional, pero es localmente plana, ¿no? No es plana como un disco, sino que es localmente plana. Eso quiere decir que yo la puedo pensar cómo está ubicada dependiendo de los meridianos y los paralelos, ¿sí? Y aquí queda un poco más claro cómo sería la posición, ¿sí? Los círculos que pasan, los círculos completos que pasan de polo en polo, son los paralelos, los meridianos, ¿cierto? En la Tierra utilizamos el sistema de medir en función del meridiano de Greenwich. El paralelo más grande que se puede dibujar se conoce como el ecuador, entonces utilizamos latitud y longitud para ubicar posiciones en el planeta Tierra. Entonces la latitud y la longitud son precisamente dos variables, dos dimensionales. O sea, la superficie del planeta Tierra es dos dimensional. Bueno. ¿Qué otros objetos dos dimensionales tenemos? Bueno, Homero siempre anda con uno dos dimensional, ¿no? Cuando él tiene hambre, lo que hace, se va, se compra unas donas y se las come, ¿no? Bueno, pensemos en la dona. Ahí tenemos un ejemplo de la dona, ¿no? Esta dona, fíjate que es también, esto tiene una plantilla, ¿cierto? Que es la plantilla superior y la plantilla inferior. Esas plantillas que son de goma fueron cortadas de algo plano, y lo que hicieron fue pegarlas de forma especial, y la naturaleza física hace que tomen una forma tridimensional, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, más bonito, porque ese se le había comido Homero un pedacito, ¿no? Acá tenemos un ejemplo más bonito de lo que sería el flotador, ¿sí? O más paramétrico, tenemos acá, se puede visualizar mejor cómo utilizamos dos variables para ubicar el punto, ¿sí?
podemos utilizar esta misma idea que usamos en la esfera, de colocar círculos, ¿sí? Y por ejemplo, este punto está ubicado, si yo usara un sistema de referencia, fíjense lo siguiente, nosotros dijimos que el círculo era unidimensional, ¿sí? El círculo es unidimensional. Entonces acá lo que estamos haciendo es utilizar círculos en una dirección y círculos en otra dirección. Como el círculo es unidimensional y yo necesito utilizar dos círculos para ubicar un punto en este conjunto, que es el flotador, entonces lo podemos entender como un objeto dos-dimensional, ¿sí? En matemática este objeto se conoce en realidad como el toro dos-dimensional. Y bueno, ¿qué pasa en la naturaleza tres-dimensional? La naturaleza tres-dimensional ya estamos hablando de lo que nosotros conocemos cotidianamente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Para decir dónde está la aguja en el pajar, podemos decir, bueno, trazo un eje, otro eje, y como la aguja dentro del pajar está en algún punto de ahí, yo podría decir, bueno, coloco un punto acá y un punto acá, y podría ubicar dónde está ubicada la aguja dentro del pajar, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de objetos tres-dimensionales. Necesitaré tres coordenadas posicionales para decir dónde está, por ejemplo, un átomo o una célula de la madera dentro de estos objetos, ¿sí? Y esto es lo que nosotros hacemos en términos matemáticos. En términos matemáticos, para ubicar el punto, usamos coordenadas, ¿sí? Si no me equivoco, la coordenada roja, sí, efectivamente. La coordenada roja representa el eje de las X, en este caso 7. La coordenada verde representa la coordenada de las Y, que en este caso es 2. Y la coordenada azul, o el eje azul, representa las coordenadas Z, ¿sí? Y entonces, por eso nosotros decimos que el espacio, los objetos que usamos cotidianamente, son objetos tridimensionales. ¿De acuerdo? ¿Tenemos más dimensiones? Sí, tenemos más dimensiones. Y de hecho, matemáticamente, nosotros podemos argumentar muy bien cómo podemos tener cosas de dimensión mayor o menor. Lo primero que nosotros vamos a considerar es lo siguiente, que el conjunto compuesto solamente por un punto tiene dimensión 0. ¿Y por qué es esta cosa? Puede que suene un poco extraña, pero fíjate que si el universo o tu conjunto solo tiene un punto, ¿cierto? ¿Dónde está el punto? El punto está en el único lugar que puede estar. O sea que no necesito decir dónde está. El punto está en sí mismo. Por tanto, no necesito variables para indicar dónde se encuentra. Como no necesito variables para decir dónde se encuentra, tiene dimensión 0. ¿Sí? Eso es una cosa un poco intuitiva. Y en contextos más generales, en dimensiones mayores, nosotros definimos el conjunto del espacio Rn como el conjunto de todas las coordenadas, o sea, del conjunto formado por las n tuplas, ¿sí? Donde cada uno de estos va a ser un número real, ¿sí? Y como para posicionar un punto dentro de este conjunto necesito n coordenadas x sub i, este conjunto decimos que tiene dimensión, ¿ya? Acá tengo algunas representaciones de una idea intuitiva de cómo entender dimensiones distintas. Por ejemplo, el punto tiene dimensión 0, ¿sí? ¿Qué pasa si yo desplazo en una dirección, en línea recta, ese punto? ¿Sí? El camino recorrido por ese punto traza un objeto unidimensional. Cuando yo desplazo ese objeto unidimensional en una dirección perpendicular al primer desplazamiento, en este caso el rojo, genera un objeto, o sea, si pensamos en el camino recorrido, en lo que se arrastró, ¿no? en lo que dejó en la estela, nos generaría un objeto dos-dimensional, ¿de acuerdo? Luego, si desplazamos este objeto dos-dimensional en un eje paralelo a los dos anteriores, nos genera un cubo y nos da este objeto tres-dimensional. Y aquí este cuarto es un poco mentiroso. ¿Por qué es medio mentiroso? Porque aquí aparece dibujado, imagínate que tú desplazas tu cubo en esta dirección, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que la dirección que lo desplazo en realidad no es paralela ni a esta dirección, ni a esta dirección, ni a esta dirección, ¿sí?
es una representación de cómo podría yo entender una posibilidad de un objeto de 4 dimensiones. Pero en la práctica, este objeto no vive en dimensión 3, o sea, no vive en la vida cotidiana, vive en un conjunto que en la práctica no podemos dibujar, ¿ya? Pero esta es una buena idea. Básicamente esto es como una especie de sombra, ¿ya? En la dimensión 3 de lo que está pasando en dimensión 4. ¿Qué es lo que pasa en dimensión 4? En dimensión 4, recordemos acá, en el RN, ¿cierto? Yo tendría 4 coordenadas. Esas 4 coordenadas, las primeras 3, que es donde vive el cubo, en la cuarta coordenada es una dirección perpendicular, ¿ya? A pesar de que no lo podamos dibujar. Entonces ese desplazamiento se produce en esa otra dirección, ¿ya? Otras representaciones de básicamente la misma idea, ¿cierto? Desplazar un punto me da algo dos-dimensional, desplazar esa recta me da algo dos-dimensional, desplazar ese cuadrado me da un cubo tres-dimensional, y aquí hay otro intento más ¿cómo se diría?, efusivo de intentar dibujar cosas de dimensión mayor, pero en realidad, insisto, estos son sombras, ya no son el objeto real, porque esto vive en algo de dimensión 4, esto vive en algo de dimensión 5, y simplemente no se pueden dibujar en la vida cotidiana. Ahora vamos a ver cómo podemos medir, de estricto rigor, objetos de ciertas dimensiones. Ok, entonces para medir la naturaleza de este conjunto, que es unidimensional, insisto, ya lo dije creo, simplemente lo que hacemos es estirarlo y compararlo con nuestro sistema de referencia, que era lo que nosotros habíamos dicho, en este caso una recta, una regla, una cinta métrica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo curvas más complejas? ¿No? Yo me gustaría medir la longitud de esta curva azul que tengo acá. ¿De acuerdo? Esta curva azul, bueno, un método sería el método, ¿cómo decirlo?, artesanal, de sobreponer una lana, un hilo, sobre esto, tomar esa lana una vez que la puse con el mayor cuidado posible sobre el dibujo, ¿cierto?, recorriendo todo lo que hace esto, y después tirar esa lana y compararla, y puedo decir, bueno, la longitud de esta curva va a ser lo que me diga esa medición. Pero ese proceso sin duda va a generar errores. Entonces, ¿cómo resolvemos eso matemáticamente? Bueno, una buena idea es tratar de aproximar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo aproximar por una recta. Claramente, lo que mide esta recta a lo que mide la curva hay una amplia diferencia, así que estoy cometiendo un error bastante garrafal. Pero bueno, ¿qué pasa si yo considero un polígono? Bueno, esta recta de acá se parece un poquito a esta, pero aquí ya tengo una gran diferencia. ¿Qué pasa si refino el proceso? Puedo seguir refinando el proceso, refinando el proceso, refinando el proceso, refinando el proceso, y así continuar, ¿cierto?, hasta obtener una bastante razonable aproximación de cuánto mediría una curva. ¿A través de qué? A través de mi sistema de referencia básico, que en este caso es un intervalo o un segmento de recta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moral de la historia? Un objeto unidimensional, yo lo puedo medir, ¿sí?, medir su longitud a partir de comparaciones sucesivas en un proceso de límite, ¿ya?, comparativa con mi sistema de referencia básico, que es un segmento de recta o intervalo, y poder decir cuánto tiene su longitud, ¿sí? En este caso, esta curva es una imagen que puedo poner en la foto, su conjunto compacto, y le puedo decir, bueno, este tiene longitud tanto, que va a ser positivo. En dimensiones mayores, ¿qué usamos como sistema de referencia básico? En este caso, mi sistema de referencia básico va a ser un cuadrado, ¿sí? Mi cuadrado, yo sé que, por ejemplo, podemos decir que este tiene longitud 1 y 1, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, su medida dos-dimensional de esta, ¿cómo se dice?, baldosa, ¿sí? Si esto mide 1 o 1, ¿ya?, digamos, qué sé yo, 1 centímetro y 1 centímetro, entonces esto tiene 1 centímetro cuadrado. O sea, un objeto dos-dimensional tiene su medida dos-dimensional asociada. Y si esta baldosa mide 1, bueno, ¿cuánto mide toda esta foto? Esta foto mediría, tengo 4 por 6, ¿sí?, 6 por 4 metros cuadrados, centímetros cuadrados.
¿Ya? Esa es la comparación, ¿no? Nosotros sabemos medir cosas cuadradas a partir de, o cosas que parecen cubos, ¿no? A partir de mi objeto básico. Mi objeto básico, en el caso no dimensional, en un segmento de recta, aquí mi objeto básico va a ser un cuadradito, ¿de acuerdo? Y bueno, y el área, sí, ¿cierto? Se define como el producto de sus lados, en este caso en particular, ¿sí? Pero yo podría hacer una aproximación. ¿Qué pasa con conjuntos más complicados? Bueno, aquí, oh, perdón, ups, tengo un problema. Déjenme, ahí, ¿ya? La idea era que apareciera ahí, no sé por qué apareció al final, ¿ya? Me gustaría medir cuánto mide el área de este conjunto. O sea, ¿cuál sería si yo tomo el conjunto que está aquí por dentro de la curva que encierra? Me gustaría saber cuánto mide. Podemos repetir ese proceso que hicimos en el caso de la curva, de aproximarlo por segmentos de recta, que la recta, insisto, es mi sistema de referencia unidimensional. Bueno, aquí lo que hago es usar mi sistema de referencia dos-dimensional, que va a ser el cuadrado, ¿sí? Lo que hago es cubrir este conjunto por cuadraditos. Si pego cuadraditos y pego cuadraditos, si pego muchos cuadraditos, ¿ya? Podré decir, bueno, ¿cuánto es el área? Bueno, si cada uno de estos cuadraditos tiene área 1, un centímetro, un metro, lo que fuere, ¿sí? Basta contar cuántos cuadraditos tengo para decir, bueno, el área se parece bastante a la cantidad de cuadraditos que voy a tener, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Obviamente, mi problema es que cometo un error, ¿sí? Estoy contando área que pasa por fuera. De hecho, aquí se puede... No, no es aquí, pero bueno, aquí cometo un error. ¿Y qué pasa si tomo cuadraditos más pequeños? Si tomo cuadraditos más pequeños, puedo nuevamente cubrir mi conjunto y voy a cometer un error un poco menor. Comparativamente, aquí pinto, digamos, de un color oscuro, qué es lo adicional, qué es lo que estoy contando de más. Al medir, digamos, esta área con este método de comparación por cuadraditos, voy a cometer un error por exceso, me voy a pasar. ¿Cuánto me voy a pasar? Bueno, me voy a pasar lo que mida el área de esos sectores plomo. Pero si tomo cuadraditos más pequeños, mi error va a ser menor, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí puedo hacer la vuelta. Aquí tengo mucha región ploma, aquí tengo poca región ploma. Y si tomo cada vez cuadraditos más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos, y cuento cada uno de ellos, sabiendo que yo sé, por ejemplo, que esto, si este digo que tiene área 1, bueno, podría decir que este tiene área 1/2 o 1/4. Entonces yo sé que esto mide 1/4 y cuento cuántos cuadraditos tengo, entonces yo ya sé que esta suma, digamos, de contar cuántos cuadraditos tengo por el área del cuadradito me va a dar una buena aproximación de lo que es el área de la figura, ¿sí? Ok, y no, quiero pasar de largo. Oh, me pasé. Y bueno, y en dimensión 3 puedo también pensar en la misma idea, ¿sí? Tengo mi cubo, ¿sí? Que va a ser mi sistema de referencia básico. En este caso, lo que mido es el volumen, que se mide como altura, longitud y profundidad, ¿cierto? Producto de los tres valores. Y tenemos fórmulas para medir objetos más extraños, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en la práctica a nosotros? En la práctica a nosotros, lo que les he presentado de alguna manera intuitivamente, es lo siguiente. Que si yo tengo un conjunto D-dimensional, de naturaleza de dimensión D, donde D aquí es dimensión 1, 2, 3, n, ¿ya? Número entero, eso es importante. Este posee una medida de dimensional finita, en regiones acotadas, que es mayor que 0. ¿Qué son regiones acotadas? Para aquellos que no sepan, bueno, básicamente piensen que es algo que yo puedo poner dentro de una foto, ¿sí? Por ejemplo, si yo miro al horizonte, miro al mar y miro el horizonte que me genera, si yo tomo una foto, nunca me sale el horizonte completo, ¿sí? Nunca me sale el horizonte. ¿Sí? Pero los dibujos que yo estoy presentando son regiones acotadas. Entonces podemos ver, bueno, ok, objetos D-dimensionales van a tener una medida D-dimensional finita. ¿Qué es lo que pasa? Hay casos patológicos. Y les voy a presentar entonces un caso patológico que de alguna manera me rompe esta moral de la historia que acabo de exponer, ¿ya? Este conjunto
se conoce como el copo de nieve de Koch, lo vamos a denotar como conjunto K, ¿ya? Y es un conjunto bastante bonito, que de hecho así a primera vista parece lo que un copo de nieve, ¿ya? Bueno, este conjunto podemos ver que es como una curvita, ¿no? Y como es una curvita, y está dentro de una foto, en un conjunto acotado, entonces él tendrá que tener alguna longitud, ¿ya? Para medir su longitud, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, tratar de compararlo con segmentitos de recta, ¿sí? Aproximándolo, viendo lo que tanto se parece a eso, contamos cuántos segmentitos de recta tenemos y podemos aproximar su longitud aproximada, ¿ya? Para que haya redundancia. Bueno, pero este conjunto tiene varias simetrías. Podemos ver que, la figura geométrica que se me genera por sobre este triángulo es lo mismo, ¿sí? En términos de conjunto, salvo una rotación, ¿cierto? Lo que aparece por sobre esta línea recta, y lo mismo pasa acá. Entonces, si quiero medir cuánto mide la longitud de este conjunto, bueno, en realidad mido lo que mide este y multiplico por 3. Voy a explicar bien cómo se construye este conjunto. De nuevo me pasó lo que no quería, ¿ya? Imaginemos que yo tengo un segmento de recta de largo 1. Pensemos que este punto y este punto están a distancia 1. Y lo que hago es, en el punto 1/3 y 2/3, o sea, tomo la posición tercia intermedia, genero segmentos de recta de largo 1/3, ¿ya? Entonces genero un triángulo, aquí tengo 1/3, 1/3, 1/3 y 1/3, ¿ya? ¿Y cómo se construye el conjunto copo de nieve? Bueno, se continúa este proceso ahora por los segmentos tercios proporcionales. Es decir, yo puedo, se me pasó de largo. Entonces, el siguiente proceso lo que hago es en el proporcional tercio de esta recta, coloco un pedacito de triángulo, en el proporcional tercio coloco un pedacito de triángulo, y así sucesivamente. Y continúo el proceso indefinidamente, ¿de acuerdo? Continúo. Y bueno, en realidad la práctica llega hasta aquí nomás, pero ese conjunto así definido existe, es no vacío en el plano y está bien definido, ¿ya? Entonces nos gustaría medir cuánto mide, ¿sí?, su naturaleza. Me vuelve a pasar lo mismo, quiero avanzar, ¿sí? Entonces calculemos la longitud de este conjunto K, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que tengo? Lo que voy a hacer es aproximar en la construcción cuánto mediría el conjunto K en el límite, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que en el primer paso de la construcción del conjunto lo que yo tengo es un segmento de recta de largo 1/3, 1/3, 1/3, ¿sí? Cada uno de ellos, tengo 4 rectas de longitud 1/3, entonces el proceso en el paso 1 tendría una longitud de 4/3. Si yo hago el paso 2, ¿qué es lo que tendría que ver? Bueno, esto mide el tercio relativo a 1/3, que en este caso es 1n, ¿sí? Que me da cuento cuántos segmentos de rectas tengo, en este caso voy a tener 16 segmentos de recta, y entonces la longitud en el paso 2 de mi conjunto estaría dado por 4/3 al cuadrado, ¿sí? Acá, en el paso 3, tendría 64 rectas de longitud 1 sobre 3 al cubo. No, 1 sobre 3, sí, al cubo. Acá, aquí hay un error. Esto no es n, esto es al cubo. ¿De acuerdo? Y bueno, si vemos en general el paso n, voy a tener 4 a la n rectas de longitud 1 sobre 3 a la n, ¿sí? Entonces, la longitud en el paso n es 4/3 sobre n. ¿Qué es lo que pasa en el límite? En el límite, es decir, ¿qué es lo que pasa con el valor L de n cuando n es arbitrariamente grande? Esto nos da infinito. Entonces aquí tenemos un problema, ¿sí? En el dibujo pensamos que esto era como una curva, ¿sí? Una curva es algo unidimensional, era un conjunto acotado, ¿de acuerdo? Pero tiene longitud infinita. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda poner una lanita ahí de longitud infinita dentro de una foto? Eso es antiintuitivo, totalmente. Bueno, pero entonces si no tiene naturaleza unidimensional, ¿será que tiene naturaleza dosdimensional y yo a lo mejor en el dibujo me estoy perdiendo? Bueno, hagamos el proceso en vez con segmentos de rectas con cuadrados, ¿no? Pensemos que coloco aquí un cuadrado de área relativa, aquí coloco otro cuadrado que lo pinté en verde, aquí coloco otro que lo pinté en
morado y aquí coloco otro cuadrado. ¿Sí? Entonces cada uno de estos cuadrados va a tener área 1/3 sobre 2. ¿Cuántos tengo? Tengo 4. Su área relativa de mi conjunto por exceso, recuerden eso, el conjunto estoy midiéndolo por exceso, tiene área 4 sobre 3 al cuadrado. ¿Qué pasa si hago el proceso en el paso 2? Imagínense que esos son cuadrados, ¿vale? Porque en realidad hacer el dibujo con cuadrado queda muy feo, pero en realidad lo que estoy haciendo es cubrir cada un segmento de recta por un cuadrado. ¿Cuántos tengo? Tengo 16 cuadrados de área 1 sobre 9 al cuadrado. Esto me da el área en el paso 2. Y sigo con el área en el paso n. En general me da esta fórmula, ¿de acuerdo? Que paso al límite y tiene área 0. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Dijimos que conjunto de dimensión 1 tiene longitud, ¿cierto?, finita, y conjunto de dimensión 2, que yo puedo meter en una foto, tienen área finita. En este caso, este tipo tiene área 0 y longitud infinita. Entonces, ¿qué está pasando? Algo raro está pasando, ¿sí? Y recapitulemos la idea de lo que acabamos de hacer. Lo que hicimos fue tomar un conjunto compacto, escogimos tamaños, en este caso los tamaños fueron de la forma 1/3 a la n, con la propiedad de que estos tamaños convergieran a 0. ¿Sí? Escogimos objetos d-dimensional, en este caso d-dimensional era 1-dimensional el segmento de recta o 2-dimensional el cuadrado, ¿sí? Y sabíamos que cada uno de ellos medía ¿cuánto? Medía el tamaño a la d, ¿de acuerdo? Cuando d era igual a 1, o sea, en el caso de la dimensión 1, lo que hacíamos era aproximar el conjunto, y cuando d igual a 2, lo que hacíamos era cubrir el conjunto. Entonces una fue por deceso, nos aproximábamos por abajo, y el otro nos aproximábamos por arriba. Pero imagínate que aproximarse por abajo te da infinito y que por arriba te dé 0, eso es como muy extraño, ¿no? Pero ¿qué es lo que hicimos en el proceso? En el proceso lo que hicimos fue, denotamos por n a la n, la cantidad de objetos mínimos que necesitamos para aproximar o cubrir nuestro conjunto. Independientemente en este caso de qué dimensión estuviéramos trabajando, siempre supe contar cuántos habían. Siempre habían 4 a la n. ¿Ya? Y ya lo que hicimos, estimamos, por abajo, por arriba, la medida de dimensional de este conjunto calculando este límite. ¿Sí? Entonces tomamos el tamaño, lo elevamos a la dimensión, calculábamos cuántos objetos necesitaba yo para tener, y me daba este número. ¿Cuál es el problema? Este número me daba o infinito o 0. Entonces, algo está pasando ahí. Si tuviera dimensión 1, tendría longitud acotada, o si tuviera dimensión 2, tendría área mayor que 0. Y está pasando algo que está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo solucionamos este problema? Aquí volvamos a la moral de la historia. Dado conjunto dimensional, posee medidas de ese tipo. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Será que existe un número, ahora que ya no es entero, sino que está entre 1 y 2, tal que pase la propiedad que yo ando buscando? O sea, que lo que mida él, mida en algún sentido algo que no sea 0 y que no sea infinito. ¿Por qué razón? Y aquí viene el punto clave. Porque la longitud que yo quiero medir, sea área o longitud, ¿cierto? 1-dimensional o 2-dimensional, la clave está en que la dimensión que yo estoy suponiendo que tiene mi objeto aparece en la fórmula de cómo calculo. ¿Sí? Ese D me dice, ¿tú mides en dimensión 1 o mides en dimensión 2? Bueno, ¿y qué pasa si cambio ese D? Y ahora en vez de pensarlo entero, lo pienso real. ¿Sí? Ahí estaría hablando de algo que tiene dimensión no entera. ¿De acuerdo? Y eso es extraño. Básicamente es eso lo que estaba diciendo, ¿sí? O sea, la pregunta es, ¿será que soy capaz de encontrar yo un número intermedio, ¿sí?, tal que pase esta propiedad, ¿sí?, donde el D aparece en esa representación? Bueno, por suerte, un gran matemático, en particular topólogo, Felix Hausdorff, alemán, que vivió en esos años, se hizo esta pregunta, ¿sí?, para este conjunto y muchos otros. Y básicamente dio la solución a este problema, ¿sí? Lo que hizo, y esto es quizás lo más matemático que vamos a ver en todo, lo que hizo fue esencialmente considerar lo siguiente.
consideró, y para usar formalismo matemático, voy a utilizar el lenguaje matemático, un conjunto no vacío del espacio Rn, definió a ese conjunto lo que se conoce como el diámetro de un conjunto. En este caso, lo que podemos considerar que este U en la práctica es un conjunto abierto, ya para aquellos que conocen topología o están viendo el curso de espacios métricos conmigo, ya, esto, digamos, va a ser un conjunto abierto y vamos a definir su diámetro como el supremo de la distancia de los dos puntos. Aquí estoy considerando una métrica cualquiera, ya. En este caso, la distancia puntual de segmento de ruta. Y dio esta definición. Dijo, bueno, si yo tomo un conjunto acotado, voy a considerar una familia de conjuntos abiertos, le voy a llamar un delta cubrimiento de X para un delta positivo si pasa lo siguiente. Si yo al conjunto X lo puedo cubrir por una cantidad finita de índices, o sea, esencialmente el punto 1 y el punto 2 te dice, bueno, tu conjunto X lo puedes meter en una unión finita de elementos de acá, donde la cantidad de índices es un conjunto finito. Y los diámetros de cada uno de estos tipos va a ser como delta, ¿ya? Y vamos a definir ahora el n delta, en este caso el delta está tomando el papel de los Tn que mencioné previamente, como el mínimo de la cardinalidad de este conjunto de índices, ¿sí? Con esa fórmula, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que podemos definir la función de Hausdorff de un conjunto como el límite de contar cuántos elementos requiero para cubrir mi conjunto de tamaño delta, pero ahora el D no es entero, sino que es número real, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la genial idea de Felix Hausdorff? Fue probar este teorema, que dice lo siguiente. Si yo tengo un conjunto X en Rn acotado, entonces existe un único número real entre la dimensión entera más pequeña y la dimensión entera más grande posible, en este caso el espacio ambiente, que es de dimensión n, tal que, si tú calculas esta dimensión de Hausdorff o la función de Hausdorff para los d menores que este de 0, siempre te va a dar infinito. Si tú calculas para los d mayores que este de 0, siempre te va a dar 0, pero para justo el de 0 en particular, te da un valor específico, ¿ya? Así como en la fórmula, en los casos simples, este d representaba la dimensión, ¿sí? Entonces él dijo, bueno, este d, como representa la dimensión en los casos enteros, ¿por qué no lo usamos como definición? Y vamos a definir una dimensión que va a tener un nombre en particular, que es dimensión fractal, ¿ya? De un conjunto que va a ser este de 0 que nos da el teorema, ¿ya? Entonces aquí nos explota el cerebro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora Félix nos dijo, gente, ahora usted puede entender que hay conjuntos que no tienen dimensión entera, sino que tienen dimensión distinta de un número entero, ¿ya? Esto es lo que hace la función de Hausdorff. La función de Hausdorff, les digo que el de 0 les da un valor específico, para los menores siempre les da infinito, para los mayores siempre les va a dar 0, ¿ya? Y lo importante está en que esta dimensión de Hausdorff del conjunto, que así la consideramos, ¿cierto? Siempre es positiva o 0, ¿de acuerdo? Y el conjunto de los números enteros, bueno, esto cierto se denota de esta manera, pero lo importante aquí es lo siguiente, que uno puede definir un conjunto fractal, un conjunto se dice que es un fractal, cuando su dimensión no es un número entero. Estamos en la naturaleza específica. ¿Y qué propiedad especial tiene los conjuntos fractales? Que me imagino que muchos de ustedes han visto muchos conjuntos fractales en la autosimilidad, ¿cierto? O sea, que se ven cosas que se repiten y se repiten y se repiten. Yo les voy a mostrar mi fractal favorito, que es este de acá, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que hago? Yo miro al perrito, le miro a la oreja, y me aparece el perrito, le miro a la oreja, y me aparece el perrito, y me le miro a la oreja. Es similar, no se repite, se repite, se repite infinitamente. Entonces, cosas que uno ve en el macro, también las ve en los micro. Los conjuntos que tienen esa propiedad, en realidad lo que tienen es que tienen dimensión de Hausdorff no entera, tienen dimensión de Hausdorff entre dos enteros, ¿sí? Ahora, volvamos al copo de nieve. En este caso, el copo de nieve de Koch, uno puede hacer las cuentas
formales, ¿sí? Y darse cuenta de que la dimensión de Hausdorff, ¿ya?, de este conjunto es del tipo logaritmo base 3 de 4, que aproximadamente, aquí no alcanzo a ver porque tengo las barras, déjenme correr esto de acá, esta barra, sí, que aproximadamente 1,1219. Creo que estoy medio en el tiempo, queda poquito. Acá tengo un conjunto que se construye un poco similar al conjunto del copo de nieve. Imagínense que tengo un segmento de recta de largo 1. Lo que hago es retirarle el tercio intermedio, ¿sí?, a ese segmento de recta, y luego a cada segmento de recta que me quedó, le resto su tercio intermedio proporcional a cada segmento de recta, y repito el proceso, y repito el proceso, y repito el proceso eternamente. En el dibujo llego hasta n igual 7, pero esto se repite infinitamente. Ese conjunto, que es un subconjunto de la recta real, ¿sí?, es no vacío, y se puede demostrar que tiene dimensión fractal también, ¿sí?, que viene dado por logaritmo base 3 de 2. ¿Sí? Y otra cosa, nuevamente me falló. Triángulo de Sierpinski. Partimos de un objeto dos-dimensional. Retiramos su triángulo tercio invertido que aparece dentro. Y en cada triángulo restante le puedo retirar su tercio, y le puedo retirar su tercio, y le puedo retirar su tercio, y en el proceso infinito me va a quedar un conjunto no vacío que también tiene dimensión de Hausdorff no entera. ¿Ya? Otros ejemplos aparecen en matemática, en particular un área de que yo me vinculo, que es, en este caso, conjuntos asociados a dinámicas de funciones en el plano complejo. Son los conjuntos de Julia. Acá tenemos un ejemplo de un conjunto fractal que no es construido un poco a mano, sino que aparece naturalmente por fenomenología matemática, ¿ya? Y como pueden ver, ¿dónde está la autosimilidad? Por ejemplo, esta cúpula, esta puntita que sale acá, es una copia más pequeña de todo esto que está acá. ¿Sí? O sea, podemos ver cómo se repite. Y este cachito más acá es igual a este cachito más acá, salvo un tamaño y desplazamiento, y esa puntita va a ser más pequeña y más pequeña. Y bueno, eso tiene precisamente dimensión de Hausdorff no entera. ¿Sí? Ejemplos, hay muchos. Acá la idea es un poco lo mismo. Esto aparece como conjunto de Julia, también de una dinámica, de una cierta función racional, pero el proceso, fíjense que es más o menos simple. Parte de un disco, sáquenle 4 cuadrados, ¿sí? Después a cada triángulo que les queda le puedes sacar, bueno, sáquenle 5, 4 del mismo tamaño y uno más pequeño. Y les queda como una especie de triángulos redondos, y pueden sacar 3 en cada uno, van sacando 3, parece un conjunto fractal. Acá también, la misma idea. Tomamos de un cuadrado grande, le sacamos un cuadrado tercio intermedio, después puedo pensar que aquí tengo un cuadrado, aquí tengo otro cuadrado, otro aquí, otro acá, otro acá, y le saco a cada uno su tercio intermedio, y repito el proceso infinitamente, nos da conjuntos fractales. Y una cosa que aparece en internet, hay gente que se ha dedicado a calcular la dimensión de Hausdorff de la costa de Gran Bretaña. Ya aquí justo me quedé un poquito escondido, pero la dimensión es 1,25. ¿Ya? Bueno, y por último, les presento al brécol, que es una verdura, brécolo romanesco, es un primo de entre la coliflor y el brócoli. ¿Ya? Este tiene forma bastante fractal y sería interesante que alguien le calculara la dimensión de Hausdorff a este conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, para no extenderme más, el resto yo creo que voy a parar por acá. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la charla. Y por favor, si tienen preguntas, por favor, mándale a mí por chat. Fueron algunas preguntas pero creo que de alguna manera se respondió durante la charla. Por ejemplo, Oscar Avila preguntó si se podría pensar en la existencia de objetos matemáticos con dimensión algebraica y trascendentes. Claro. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en términos geométricos yo sé identificar mi sistema de referencia básico unidimensional en un segmento de recta. El de dimensión 2 es un cuadrado, el de dimensión 3 es un cubo, en dimensión 4 puedo generalizar esa idea de cuadrado, cubo, recta.
Ahora, ¿qué es algo que es un objeto geométrico de dimensión 1 medio? Yo no sé dibujar algo con que ese lo podría comparar, ¿no? Como repetir la idea. ¿Qué es algo con dimensión pi? ¿Qué es algo con dimensión e? Geométricamente hablando me estoy refiriendo. Geométricamente, o sea, si yo pudiera hacer un dibujo. Claro, yo podría quizás construir un fractal con mucho cuidado que me dé tal cosa, pero no se parece a una recta, no se parece a un cuadrado, o sea, un objeto geométrico básico como para comparar, eso es lo extraño, digamos. No es simple, ¿ya? Pero no obstante, puedo hablar de dimensión y medir cuánto mide en esa dimensión fractal el objeto, que es lo interesante. Una otra pregunta fue, pero también más o menos al empiezo de la charla, si existe alguna diferencia entre longitud y dimensiones. Creo que también se habló mucho después. Sí, sí. Una pregunta Uh-huh. de Cristóbal. ¿Existe alguna, son dos preguntas de verdad, ¿existe alguna manera de encontrar el valor desde cero, la dimensión fractal? ¿Cómo, perdón, la pregunta? Si existe alguna manera de encontrar el valor desde cero, la dimensión fractal, en práctica. O sea, Ah, a ver, en conjuntos que uno construye a mano y en conjuntos de Julia asociados a ciertas dinámicas existen técnicas para calcular, pero claro, depende mucho de la naturaleza, ¿ya? O sea, hay conjuntos fractales dados por dinámicas en el plano complejo que tú no sabes calcular, ¿ya? O sea, yo te puedo dar un ejemplo, mira, este lo sé calcular y lo hago de esta manera, ocupo esta tecnología matemática, y hay otros objetos que yo no sé calcular. Y de hecho la gente publica, y de hecho estoy en eso ahora, digamos, tratando de aprender a calcular dimensiones de Hauser de Julias extrañas también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay una metodología global, ¿no? No hay una metodología global. Entonces es algo interesante, es un punto de investigación que está en activo en la actualidad. A pesar que Felix Hauser lo hizo hace un montón de años, digamos, son preguntas muy interesantes que a la gente le interesa saber. ¿Ya? Una otra pregunta del mismo Cristóbal. ¿Se le puede asociar a cada número real positivo no entero un conjunto fractal? Sí, sí. Sí, de hecho, en esta idea del conjunto de Cantor, que tomamos el segmento de recta, a ver que tomamos, déjame volver, si lo tengo por acá, no, lo tengo por aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en este de acá, fíjate que me aparece el logaritmo de 3, o sea, el logaritmo en base 3 de 2. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo saqué un proporcional 1/3. Si yo sacara un proporcional de tamaño alfa distinto de 1/3, puedo hacer ese alfa más pequeño que 1/3, más grande que 1/3, y me va a variar, ¿ya? Me puede variar. Entonces, con esta idea de generar el conjunto de Cantor, yo podría calcular una dimensión asociada a un parámetro. Entonces ahí podría jugar entre todos los de dimensión 0 hasta dimensión 1, creo. Puedo que me esté aventurando, pero estoy casi seguro que es verdad lo que estoy afirmando. ¿Sí? El Radu me dice que sí, entonces sí es verdad lo que estoy diciendo. Sí, no, sí, es verdad, sí, sí, tiene que ser. Hay que sentarse a hacer las cuentas, pero de seguro sale. Ok. Creo que vamos a parar acá. Hay solo una otra pregunta o demanda, más o menos, que dice que al final muestras otra vez la imagen del perito, por favor. ¿De qué? Del perito. ¿Ese? Con el perito fractal. Ah, el perrito. Okay. Una cosa antes que me despidan. Eh, quiero hacer público, digamos, que las imágenes y muchas de las cosas que están aquí en el Beamer se las debo a Aníbal Aguilera, un colega nuestro. ¿Sí? Él me ayudó en su momento a preparar imágenes y hacer este tipo de animación. Así que también les doy los méritos, digamos, que esta charla también es Aníbal, digamos, es parte importante de esta presentación. Eso. Ok. Damos las gracias entonces de nuevo a Francisco y a Aníbal. Gracias, gracias.